Entonces, lo primero, la tarea. ¿Qué numeral era? 2001. Bueno. ¿Qué comentario tienen sobre ese numeral? El 2001, que quedó de tarea leerlo y meditarlo. O sea que la gracia prácticamente, Dios, para preparar al hombre a recibir esa gracia, le dio, es decir, para que uno escogiera esa gracia, ya Dios nos había dado esa gracia. ¿Sí o no? Para acogerla. Para nosotros acogerla, exactamente. Dios ya nos había dado esa gracia. Y que esa gracia era necesaria para, o sea, que para tomar esa gracia se necesitaba y para sostener esa colaboración se necesitaba la justificación, para la justificación por la fe, y para la santificación. En conclusión, Dios es el que lo hace todo. ¿Sí? Todo lo hace Él. Si nosotros necesitamos acoger una gracia, ya Dios se hace en nosotros capacidad de acoger la gracia, porque es Él mismo el que acoge en nosotros la gracia. ¿Sí? La preparación del hombre para acoger la gracia es una obra de la gracia, no es obra del hombre, es obra de Dios, porque la gracia es la vida de Dios en nosotros. ¿Sí? Dios completa lo que Él mismo empezó. Fíjense, estas son frases bien interesantes. Él, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos lo que Él quiere hacer. Es que ni siquiera el deseo es nuestro, es de Dios. Y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Por eso todo es gracia. Todo es dádiva de Dios. Ni un pensamiento bueno es obra nuestra. Todo es obra de Dios en nosotros. Y esto amplía y nos va ayudando a profundizar y a entender desde la vida ese Dios es todo. De manera que al decirlo nosotros encerremos en nuestro corazón todo esto. Nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja. Es como el papá cuando sienta al niño en las piernas y se pone a manejar el carro. Y el niño pone las manitos en el timón, ¿sí? Pero el papá lleva el timón. Y el niño está agarrando el timón, está moviendo el timón, pero quien está conduciendo con el niño es el papá. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él en su infinita misericordia acepta nuestro óvulo, ¿sí? Desde nuestra pequeñez, lo que nosotros podemos hacer. Los 5 panes y los 2 peces. Eso es nuestro aporte. Y Él lo toma y multiplica a su medida, como Él quiere. Su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. ¿Quién puso en el pueblo de Israel el deseo del Salvador? Dios. ¿Sí? Y Él mismo movió los corazones para pedirlo. Él mismo se hizo oración en el pueblo de Israel, se hizo deseo, se hizo búsqueda, se hizo fidelidad, porque eso es Dios. Nos sigue todavía para que una vez sanados, fíjese, seamos vivificados,
se nos adelanta para que seamos llamados, nos sigue para que seamos glorificados, se nos adelanta para que vivamos según la piedad, nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada. Esa es una realidad. Todo es obra de Dios. Todo. Es el que escoge el mal. La libertad. La libertad. Es obra de Dios. Y Él pone en su corazón. Perdón, es obra de Dios en cuanto que lo permite. Pero está tú segura que el que escoge el mal hasta el último momento está Dios llamándolo a dejar ese mal. Por eso el remordimiento. ¿Por qué no se hace el mal a vista de todos? ¿Qué hace que el mal se haga en la oscuridad? La conciencia de que es malo. ¿Y quién da esa conciencia de que es malo? Porque la conciencia de que algo es malo es luz, ¿o no? Claro. ¿Quién da esa luz? Dios. ¿Sí? Y da el remordimiento. ¿Y por qué la persona se oculta o se pierde cuando ha hecho mal? Porque tiene la conciencia de que ha hecho el mal. Esa conciencia es ya obra de Dios en el alma, es presencia de Dios en el alma, porque Dios es la verdad. Y la conciencia del mal es fruto de la luz frente a las tinieblas, ¿sí? Por eso no se busca la luz, porque se sabe que si se pone a la luz sale al descubierto su mal. Luego sí hay conciencia de mal, luego sí está Dios ahí presente. Lo que pasa es que no se le obedece, no se le escucha. Ese es el dolor del pecado de obstinación, que pese a que tiene la luz, pese a que sabe que es malo, lo hace. Mucho más grave que el pecado fruto de la ignorancia. De obstinación puede llegar a ser pecado contra el Espíritu Santo, porque conociendo la verdad no la sigue. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos con el numeral 502. Seguimos hablando de esa maternidad y ahora vamos a hablar de la maternidad virginal. ¿Sí? Siempre este misterio tiene que partir de la fe. Primero de la fe y de la revelación, porque son misterios que los sabemos porque se nos han revelado. Porque si el profeta Isaías no hubiera dicho que el Salvador nacería de una virgen, no se hubiera conocido. Entonces es la Iglesia quien a través de la fe y de la revelación va descubriendo estos misterios y los va confirmando. Quiso Dios que su Hijo naciera de una virgen. Esto es comprensible si nosotros nos detenemos en quién es el Hijo de María y qué misión tiene el Hijo de María, ¿sí? Para nosotros entender que tenía que ser así y no de otra manera, ¿no? Y por eso dice, estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. La Virgen nos explica en su libro, cuando habla de sus desposorios con San José, que dice que para ella, como su voluntad humana no tenía vida, quien vivía en ella era la voluntad divina, entonces ella no conocía amor humano, ni sentía en sí lo que es el amor humano. Todo su ser
estaba anclado en Dios. Todo su ser tendía a Dios. Para ella no existía criatura, porque toda criatura era un velo a través del cual se escondía Dios. Por eso en María no había ese amor humano. Cuando le hablan de casarse, dice ella, que para ella fue como, yo no sé amar desde hombre, como hombre. Pero ahí es cuando ella se abandona, y por eso todo su amor siempre fue amor divino. Y porque era así, por eso escoge Dios a San José, que también tuvo todas las gracias necesarias para vivir en ese ambiente de cielo. Porque ¿qué fue Nazaret? Sino un ambiente de cielo. Luego San José se vio metido en ese ambiente de cielo donde no cabía lo humano. Para él, pues, un gran privilegio, pero ya no lo podemos imaginar. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. La naturaleza humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su Padre, consubstancial con su madre en nuestra humanidad. Entendemos eso, ¿no? Consubstancial con su madre en nuestra humanidad, pero propiamente hijo de Dios a sus dos naturalezas. Porque tanto la naturaleza humana de Jesús fue obra de ¿quién? De Dios. Ahí no intervino hombre. Se tomó el germen de María, que era un germen purísimo, divino. Porque el germen de María era fruto de la voluntad de Dios que vivía en ella. Porque en toda María actuaba solo la voluntad de Dios. ¿Betty? No, hermana, sino refiriéndome a esto, pues, en la parte humana, o sea, el genoma materno al bebé, el alimento y la manera como crece y cómo respira y todo, de eso se encarga el padre, a nivel humano. A ver, sí, o sea, las células de padre. El genoma materno es el que se encarga de alimentarlo, de nutrirlo, de darle oxígeno, todo, porque eso sí, el padre. Y el genoma materno solamente forma el cuerpo. Bueno, entonces está muy claro. Es bellísimo lo que Betty nos expone, porque fíjense, el genoma materno forma su cuerpo. Ese cuerpo, ese velo que iba a cubrir toda la persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tenía que ser purísimo. ¿Sí? Tenía que ser un cofre purísimo. Y ese cofre purísimo solo podía ser formado, ¿sí?, por una criatura purísima, ¿sí?, inmaculada, cuyo germen no estuviera manchado con nada. Porque en María los respiros, la circulación, todo era fruto del fiat divino. Aún lo material y la parte del genoma masculino, como nos dice Betty, que es el nutrir, la sangre, todo eso, el oxígeno, ¿sí?, lo da el Padre, y el Padre era el Espíritu Santo, la misma voluntad de Dios. Por eso Jesús dice que a él lo nutrió la voluntad de Dios,
y fue la voluntad de su Padre la que lo alimentó en todo instante. Un único alimento tengo, la voluntad de mi Padre. Ya lo vamos entendiendo más profundamente, ¿no? Sí. Y ahora con la explicación médica más todavía. Eso es bellísimo. Entonces, se nos aclara muchísimo más lo que es el misterio de la encarnación y la maternidad de María. Les pido el favor de anotar las preguntitas porque como estamos grabando, para no hacer tanta interrupción, y luego las preguntas y las respuestas las grabamos para que quede completo el cassette. Claro. Por eso es propiamente hijo de Dios a sus dos naturalezas. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de María porque Él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. Esa creación primera que Dios hace en Adán y que se pierde porque pierde la semejanza con Dios. Y en Jesús se da el nuevo Adán porque Él inaugura esa nueva creación a la que estamos llamados nosotros a formar parte de esa nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Por eso la humanidad de Cristo desde su concepción está llena del Espíritu Santo, porque Dios le da el Espíritu sin medida, sin medida. O sea, infinito, como infinito es Dios. Y tiene que ser así porque es Dios mismo. Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios. De su plenitud, cabeza de la humanidad recibida, hemos recibido todos gracia por gracia. De esa plenitud de Cristo. Y la primera en verse llena de esa plenitud de Cristo es María. En su concepción, ella recibe todos los méritos de su Hijo en forma anticipada. Vamos a leer la lectura del 8 de diciembre de 1931 en el libro de la Virgen María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, página 70. Habla de esta maternidad de María. Hija mía, nuestra Madre Celestial tiene el primado sobre todos los actos buenos de las criaturas. Y ahí es como para uno quedarse meditando. María tiene el primado. ¿Qué significa eso? Que todo acto bueno nuestro, ¿quién lo genera? Tiene el primado, tiene la primacía sobre los actos buenos. Es ella. Por eso lo que decíamos de la gracia. Si toda gracia nos viene por María y todo acto bueno es una gracia, ¿de dónde salen esos actos buenos? ¿Quién reviste esos actos buenos? María, en nosotros. Cada acto bueno tiene el primado sobre todos los actos buenos de las criaturas. Ella tiene el encargo, misión de Dios, y el derecho de recogerlos todos junto a los que ella misma hizo. Su ternura de madre y de reina es tal que apenas se da cuenta de que el alma se dispone a hacer un acto de amor, de inmediato hace que descienda de su trono un rayo de su amor para investir, vivificar y envolver el acto de la criatura. Y cuando ha sido formado, ella hace que se eleve a través de su mismo rayo
hasta el manantial mismo de su amor, y presentándoselo a Dios le dice, esto con cada acto bueno. Majestad adorable, en mi amor que siempre surge por ti, está también el amor de mis hijos, fundido en el mío. Con mis derechos de reina y de madre, yo los he recogido en mi mar para que tú pudieras hallar en mi amor el de todas las criaturas. Cada acto bueno nuestro, esa es la tarea de María. Cuando ellas adoran, oran, reparan, sufren, la reina del cielo hace que de su trono descienda el rayo vivificador de su propia adoración, de su oración, de su reparación y de sus sufrimientos, y con estos rayos inviste y envuelve su adoración, su oración, su reparación y sus sufrimientos. Y apenas se realizan estos santos actos, ella los eleva a través de sus mismos rayos de luz hasta su trono, y fundiéndolos en los manantiales de sus mares repite, Majestad Santísima, mi adoración se extiende en cada adoración del hombre. Mi oración te ruega en sus mismas oraciones. Mis reparaciones reparan en las suyas, y mis sufrimientos se renuevan en cada uno de sus sufrimientos. Por eso, hija mía, tú jamás estás sola en tus actos. Tu Madre Celestial está siempre junto a ti, y no solamente te rodea, sino que con la luz de sus virtudes alimenta tu acto para darle vida. Por eso ella es la madre de todos nuestros actos. Y que esto solo se nos quedara, saber que nunca estamos solos. Ella está dándole vida a cada uno de nuestros actos, siempre está junto a nosotros. Por eso, en su primera aparición, porque todas las demás apariciones son una prolongación de su primera aparición, en la de la Virgen de Guadalupe, que dice, ¿por qué temes? No estoy aquí. ¿No estoy acaso yo aquí, que soy tu madre? Y eso nos lo repite a cada uno de nosotros en cada instante. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué temes? ¿Por qué te sientes sola? ¿Por qué te sientes sin fuerza? Si aquí estoy yo. Y es la fe nuestra la que nos tiene que mantener viva esta verdad de María en nosotros, de su maternidad, que no es solo madre de Jesús, es madre de todos nosotros, porque acordémonos que cuando Jesús es concebido, con él quedamos concebidos todos nosotros, y cuando María es concebida inmaculada, Dios reunió a toda la humanidad en ese germen de María, de manera que nosotros fuimos concebidos con María y fuimos concebidos con Jesús. Pasamos al numeral 505. Por esto, el vivir como hijos de María es vivir esto. Es vivir esto, y hasta dónde. Yo siempre pienso los grupos como la Legión de María, todos esos grupos que se han formado en torno a María, si todavía conservan esta verdad o cuán distantes están de esta verdad. Porque es para que un hijo de María, es decir, viva la plenitud, porque está con ella. Entonces son verdades pues de irlas entrando en el corazón, porque son esas las que van a fortalecer nuestra vida en todo momento. El
505 nos habla de Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. Esto es bellísimo. Inaugura, lo que quiere decir que Él es el primero, pero que después de Él van a seguir esos nuevos nacimientos de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. Es el Espíritu Santo el que nos engendra para el cielo como hijos adoptivos en el bautismo, ¿sí? Pero es realmente un nuevo nacimiento, el verdadero nacimiento. Ni le pudiéramos llamar nuevo, el verdadero nacimiento en el bautismo. Pero cuando el bautismo se hace vida. Porque si el bautismo no es una vida, no hubo nacimiento, ¿sí? O se murió a los días, se perdió la vida, ¿sí? Se perdió la vida. Esa es la gran responsabilidad del bautismo por el Espíritu Santo. ¿Cómo será esto?, dice ella. La participación en la vida divina no nace de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. Fuimos bautizados no por nuestros papás. Fue la respuesta a un llamado que Dios nos hizo desde antes de la creación del mundo y que se está realizando en el tiempo, en ese instante. Pero todo ha sido dispuesto por Dios para que eso se diera, porque nos creó para ser sus hijos. Y nunca alcanzaremos a penetrar la grandeza de haber sido elegidos como hijos de Dios. Tal vez en la eternidad, cuando ya se nos quiten los velos de la carne y de esta parte material, podamos alcanzar a entrar un poquito, a comprender este abismo de amor de Dios para con nosotros, lo que es ser sus hijos, porque es un privilegio. Así que todo lo dispuso el que naciéramos en este hogar, en este país, en estas condiciones, para que fuéramos bautizados, para que tuviéramos el sello de su familia divina, que es ser sus hijos. Por eso es gracia, por eso hay que celebrarlo como un don. Y como dice el Papa, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Cuando se vive esto, es cuando viene a desaparecer, yo lo siento así, lo que hemos tenido como cumpleaños, ¿verdad? Porque el verdadero cumpleaños es el bautismo. Y la celebración hay que hacerla ¿con quién? Con Dios. Es desde Dios. Es un día de agradecimiento infinito a Él, de gloria, de adoración, de alabanza, de correspondencia, de todo. Al Papá. Porque si realmente nosotros pensáramos en el sentido de, pongamos el cumpleaños natural que celebramos, ¿qué es lo que se celebra? ¿Qué es lo que se debiera celebrar? Agradecimiento a la mamá, ¿sí?, que se hace instrumento para que yo venga primero a Dios, luego a mis padres, pero al que menos tienen que celebrar es a mí, ¿o no?
Sí, soy yo la que tengo que agradecer, pero la menos soy yo. O sea, ¿qué me van a felicitar? ¿Qué? No, antes yo tengo que agradecer, ¿sí? Porque por ti tengo 25 años, mamá, por ti tengo 40, por ti. Adiós. Si vamos a celebrar la vida, la existencia, y si es la vida divina, es el bautismo. Entonces es a Dios que me eligió desde antes de la creación del mundo para darme este privilegio de ser su hijo. Porque solo nace de Dios, de nadie más, ni siquiera de mis papás. No se lo debo a mis padres, se lo debo a Dios. La acogida de esta vida divina es virginal, porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. Lo menos es una característica física, lo menos está en la parte física. La verdadera virginidad está en el corazón. El virgen se llama virgen aquello que es puro, en lo que no hay nada humano, ¿sí? No ha sido mezclado con nada humano. Y lo virgen solo puede venir del Espíritu. Un corazón virgen es un corazón de un único amor, el de Dios. Ese es un corazón virgen. Por eso dice, la acogida de esta vida es virginal, porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. Quien acoge esa vida divina en nosotros, ya lo veíamos en el numeral que meditamos en la casa, es el mismo Espíritu. Y Él es el que acoge, impulsa, alimenta, fortalece, mantiene esa vida divina en nosotros, el Espíritu Santo, que se nos da a través de los sacramentos, a través de la oración, que se nos derramó en nuestro corazón. Dios lo derrama en nuestro corazón en el bautismo para que siga viviendo allí. Entonces nosotros nos constituimos morada suya. Pero toda la vida íntima y espiritual es vida del Espíritu. Es la vida de Dios en nosotros. El sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. Este numeral, mejor dicho. Siempre Dios ha hablado de ser el esposo de la iglesia, de ser nuestro esposo, el esposo de las almas. Cuando Dios habla de ser esposo nuestro, que está hablando de esa relación esponsal, ¿cómo es una relación esponsal? Íntima, ¿sí? Única, inseparable, exclusiva, no admite un tercero. ¿O sí? No lo admite. Esa es la relación esponsal. Y esa es la relación que Dios quiere tener con cada alma. Con cada alma. Porque para Dios, Dios se hace único para cada alma, porque Él es Dios y es inmenso, puede hacerlo único para cada alma, para vivir en esa intimidad, en esa relación de amor. En María, esta relación esponsal se llevó a cabo perfectamente, porque se dejó fecundar, plenificar por el Espíritu Santo. Por eso es la esposa del Espíritu Santo, porque Él la poseyó plenamente y la fecundó y dio en ella el fruto. Esta relación es la que Dios quiere tener con el alma. Decía, y sí es así, poniéndolo así en el lenguaje popular, decía el padre, creo que en un retiro en Bogotá, dice,
¿saben qué? Es que Dios nos está haciendo el amor instante tras instante. Porque, ¿qué es hacer el amor en el lenguaje humano? Si lo vamos a mirar, es un darse, ¿sí? Un fundirse, hacerse uno. ¿Sí? Y Dios está y quiere, con el alma que se dispone lo hace, instante tras instante, estar volcándose en una efusión de amor, de manera que Él quiere ser todo Él en nosotros y meternos todos nosotros en Él, para que no pensemos sino en Él, para que no hablemos sino con Él, para que no vivamos sino unidos a Él. Y solo de esa manera nosotros podemos dar el fruto, el único fruto de su amor en el Espíritu. El Espíritu Santo nos fecundará como fecundó a María, y de nosotros nacerá el fruto, que es el fruto de su amor, que es Jesús, no hay otro. Entonces será el único fruto de nuestras miradas, el único fruto en nuestras palabras, el único fruto en nuestros actos, el único fruto en todo nuestro ser, Jesús. Entonces sí, viviremos, seremos padres, madres, hijos, hermanos. ¿Sí? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi Padre, mi hermana, mi madre, todo, mi esposo, todo. Entonces seremos todo así, todo de Dios. María vivió esto perfectamente. Y Dios nos lo mostró en María, porque ella es el modelo, y todos estamos llamados a ser como ella, en la totalidad. No es solo ser María porque somos mujeres y andamos solitas en la casa, no. Es ser María para tener como María, ser fecundadas por el Espíritu Santo, engendrar a Jesús, ser madres de Jesús, ser esposas del Espíritu Santo y vivir esa relación esponsal con Dios. Por eso José fue el padre putativo de Jesús, pero nunca se dice que José fue el esposo. En la realidad no fue el esposo de María, lo fue ante los hombres, pero no fue en la realidad el esposo de María. Fue su compañero el que veló ante los hombres. José fue ese velo que Dios puso ante los hombres de este secreto de la maternidad virginal de María, pero no fue su esposo. Ellos vivieron como hermanos. Ni siquiera en la parte afectiva, no me estoy refiriendo solo a la parte física, ni siquiera en la parte afectiva. María no tuvo con José afectivamente una relación de esposos, porque el corazón de María estaba todo en Dios y para Dios. Eso hay que ponerlo claro, porque se meten a veces tantas teorías en este sentido. María es virgen, vamos a leer el numeral 1265. Cuando nos habla de ese nuevo nacimiento, el bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito, el neófito es el bautizado, una nueva creación. Una nueva creación. Es que sale el hombre transformado, que si entendiéramos esto, ¿verdad? Decir que hace una nueva creación es que crea un nuevo hombre. Un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo,
coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento. El 4 de febrero de 1934 escribió Luisa esto. El mismo libro de la vida. Sí. 1934. 4 de febrero. Está en la página 82. Página 82. Sí. Todas las generaciones estaban más bien sumergidas en un letargo de culpas, que con solo mirarlas quedábamos horrorizados. Sin embargo, nuestro amor insaciado tenía el deseo ardiente de llegar a ellos. ¿Qué teníamos que haber hecho para complacer sus ansias? Para darles satisfacción era necesario que nos sirviéramos de un gran invento. Por eso llamamos a la vida a la Virgencita María, y creándola toda pura, toda santa, toda bella, todo amor y sin la mancha original, depositamos en ella el germen de nuestra misma voluntad divina, para que entre ella y nosotros pudiera haber libre acceso, unión inseparable y perenne. La Reina Celestial, apenas fue concebida, nos cautivó con su belleza y nos hirió con su ternura. Es que cuando María nace, en María se da al mismo tiempo todo, ¿no? Nace como el comienzo de su existencia y nace como hija de Dios, la más perfecta de todos los hijos de Dios. Toda la belleza de Dios estaba en María, toda la santidad de Dios estaba en María. Por eso Dios se extasiaba viéndola, se estaba viendo a sí mismo en ella. ¿Sí? ¿Cómo sería ese día del nacimiento de María, que mañana lo celebra la iglesia? ¿Cómo sería ese día? Porque conocemos poco, en el cielo lo veremos. Se nos dará el gozo de ver ese nacimiento y todo lo que pudo haber sucedido, que sucedió, yo me imagino que sucedió. La alegría del cielo, la alegría de la creación, porque toda la creación reconoce en ella a su reina, esa primera criatura pura, bella, santa, como Dios la creó. Todos los ángeles felices, ¿sí? Porque la felicidad de Dios es la felicidad de todos los que están en el cielo. Eso es una sola cosa ya, porque están unificados en la misma voluntad de Dios. ¿Cómo sería el sol? ¿Cómo sería eso de hermoso ese día? Es que no es sino imaginárnoslo para contemplarlo. ¿Y qué pasó ese día? Nos hirió con su ternura, de modo que nuestro amor se vio obligado a desbordarse de nuestro regazo para refugiarse en el suyo, el amor de Dios, que es infinito, se desbordó en el amor de María. Mirando a través de su belleza a todas las criaturas, ahí nos escondió María, ya no nos parecían feas, y por eso las amamos con el mismo amor que se había quedado escondido y restringido en nosotros hasta ese momento, y que ahora ardía en el corazón de la Virgen Santa, y para que ella a su vez pudiera amar a todos los hombres como hijos propios, generados en ella por su Padre Celestial. Nuestra paternidad divina le comunicó la divina maternidad. Bueno, en la casa lo terminan de leer porque es bastante largo, pero mañana es un bonito día para meditar todo esto, ¿no? María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna. Por eso la virginidad está en el corazón, como en María.
todo su corazón estaba en Dios, todos sus sentidos solo trabajaban para Dios, todo su pensamiento estaba en Dios, entonces en ella nunca ni su pensamiento, ni su memoria, ni sus afectos estuvieron alejados de Dios. En María nunca hubo la mínima duda de Dios. Por eso dice una fe no adulterada por duda alguna. ¿Y a qué pruebas estuvo sometida? Porque imagínense que el ángel le dice en Lucas, cuando le anuncia el nacimiento de Jesús, le dice que el hijo que nacerá de ella será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Sí? Le está profetizando algo que a cualquier mujer la llena de orgullo, de esperanza. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Y pasan 30 años después de que nace el niño, en Lucas 1:32. Pasan 30 años, ¿y qué ve María de esto? ¿Se le dará el trono de David? Nada que ver. No ocupó ningún puesto de relevancia en su pueblo. Cuando por el contrario lo calumnian, le hacen mofa, se burlan de él, le dicen que es un endemoniado, lo critican. Así que de reinado, de trono, nada que ver. ¿Qué vio María de eso? Nada. Dudó en algún momento de que lo que me dijo el ángel sería de Dios o sería del demonio. Sería una mentira, sería que yo me ilusioné. Si aquí no hay nada de lo que el ángel me dijo, nada de eso hubo en María. No hubo ni una duda. Siempre vivió la certeza de que las promesas de Dios se cumplirían, así ella no las viera. Iba firme en la esperanza, y lo vio crucificar, y vio que lo enterraron, pero vivió siempre con la esperanza. Ella sabía que su hijo triunfaría, porque vivía la certeza de lo que Dios le había anunciado. Por eso Isabel la proclama: bienaventurada tú, porque has creído que todo lo que se te ha dicho se cumplirá. Y se lo está diciendo cuando todavía Jesús no ha nacido, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Como ya en Dios todo es un acto único, ya toda la vida de María estaba en Dios. Entonces ya Dios sabía la certeza de su fe, porque en María vivía esa voluntad de Dios, que es la única que nos da esta virginidad no adulterada por duda alguna. Es la posesión de la voluntad de Dios la que nos va a dar esa firmeza en la fe, porque ¿quién es la fe? Dios. Entonces, es Dios mismo en nosotros que nos va a mantener firmes. Son inmutables en toda circunstancia, cualquiera que sea. O sea, firmes en la fe, en el conocimiento de Dios, en la certeza de su amor para con nosotros. Pásenos lo que nos pase. Es mirando a María que nosotros vamos adquiriendo esto.
vamos poseyendo esta herencia que ella quiere darnos a cada uno de sus hijos. Esta virginidad también es el signo de su entrega total a la voluntad de Dios. Entrega total a la voluntad de Dios. Cuando estudiamos en el trabajo de Julieta, que fue bellísimo, ese reino de Dios es pensar en eso, ¿no? Esa entrega total a esa voluntad de Dios, manifiéstese como se manifieste. Puede que veamos cosas absurdas para nosotros, ilógicas para nosotros, al revés según nuestros criterios, desordenadas según nuestro modo humano de concebir el orden. Pero como los modos divinos distan de los modos humanos como dista el cielo de la tierra, ahí es donde nosotros tenemos, como María, que creer por encima de todo, en ese amor de Dios que instante tras instante se nos está dando plenamente, porque entonces sería decir, Dios me está dejando de amar en este momento, porque me está concediendo una cosa que me va a hacer daño, o que no, todo lo que Dios permite es para infinito bien. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. Esto lo dice San Agustín. Claro, que lo concibe por la fe, lo que veíamos en el numeral 505, ¿sí? Porque cuando ya Jesús se encarna en ella materialmente, desde su concepción ya estaba, ¿o no? Claro, poseía la voluntad de Dios. En el momento de la encarnación se empieza a dar en el tiempo para nosotros, ¿no? Pero en María ya Jesús vivía y reinaba y trabajaba y obraba y todo, porque todo Él era en ella. Por la fe, y es por la fe, por eso esta vida del reino de Dios es vida de fe, es vida interior. El reino de Dios se dará en el corazón de cada uno de nosotros. Porque yo puedo teóricamente decir muchas cosas, puedo saber muchas cosas, pero si en mi corazón no está esa apertura y disposición y docilidad a lo que el Rey quiera y dejarlo actuar como Él quiera, no puedo establecer el reino de Dios en mi corazón, no se puede. Porque aquí sí no valen las apariencias, aquí sí no valen los actos externos. Aquí lo externo tiene que ser fruto de lo interno. No, aquí no vale nada. Aquí es una transparencia, una sola pieza frente a Dios. En el numeral 1814, que nos habla de la fe. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. ¿Y qué es lo que Él nos ha dicho y revelado? Que Él nos ama. Si fuéramos a sintetizar todo lo que el Padre nos dijo en Jesús y todo lo que nos sigue diciendo a través de la Iglesia, se sintetizan en una sola expresión: Dios
nos ama. Todo. Búsquenlo y verá, todo se sintetiza en eso. Lo que nos ha dicho y revelado es una sola cosa, que Él nos ama. Y que quiere nuestro amor. Y quiere que lo amemos porque solo amándolo seremos felices. Porque para eso es que nos exige que lo amemos. Porque sabe que es la mejor manera de hacernos felices, de lo contrario no. Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe. La fe viva actúa por la caridad, pero entendemos por caridad el amor a Dios. La caridad es el amor a Dios. Por eso cuando se habla de amor de caridad a los hermanos, es cuando yo amo a Dios en mi hermano, y por Dios es que yo sirvo o ayudo o apoyo a mi hermano. Acuérdense lo que dice el Evangelio, que si tú le das un vaso de agua a un enviado, sí, porque es enviado mío, tu paga te la doy, recibirás mi paga, sí. Pero si se la das, porque es, ¿cómo es que dice exactamente la cita? Bueno, quiere decir que si se la das porque es hermano, porque te gustó, porque te simpatizó, recibirás paga de hombre. ¿Sí? Eso es lo que Jesús nos dice en esa parte. Si lo miras como hombre, recibes paga de hombre. Si lo miras, si se la das porque es un enviado mío, recibirás mi paga. ¿Cómo? Dice, se la darás en mi nombre. Se la darás en mi nombre, ¿sí? Entonces, Dios nos recompensará, recibiremos recompensa divina. Pero si se la damos por ser hombre, recibiremos recompensa humana. Eso es lo que se hace en la relación con los hombres. Si yo doy una limosna o hago cualquier servicio porque me da pesar, porque es mi amigo o mi amiga, o porque ha sido muy buena conmigo y cómo no le hago este favor, porque él me ayuda mucho, porque mañana pasado yo voy a necesitar de él. Todos esos son motivos humanos. Entonces recibiré paga humana. Ahí no hay amor de caridad. Ni siquiera cuando hago las cosas por compasión, pobrecito, es que me da pesar, no. Por eso nosotros tenemos que ejercitarnos en la purificación permanente de nuestra intención al actuar, ¿sí? Para que sea solo por Dios, y así no como en ponerle tinieblas, ¿no?, a nuestros actos, que sean solo por Dios. Y el Espíritu Santo, cuando uno se dispone, va dando esa gracia de ir rectificando la intención cada que vamos a actuar, para que no haya ni un ápice de interés humano, sino solo por Dios. Y Dios, que es papá, en su infinito amor nos va enseñando cantidad de detalles para ayudarnos a esto. Cuando nos dice que cuida de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. ¿Por qué? Porque Él, como nos conoce y sabe ya el daño que el pecado original hizo en nuestra voluntad y en nuestro corazón, entonces dice, bueno, lo que pasa es que si se empieza a saber lo que tú haces, entonces te van a aplaudir, te van a felicitar, te van a decir qué buena eres, ¿sí? Y vas a recibir paga humana y te vas a perder la paga divina. Y yo quiero para ti la paga divina. Entonces, por favor, oculta eso. En los volúmenes de Luisa dice que una acción oculta vale para él más
que miles y miles de acciones buenas hechas al público. Así lo dice, que le encantan las cosas secretas, pero es por esto, porque solo quedan para él. Es cuando se ve que el hijo solo actuó para él, o sea, solo le interesa agradarle a él. Y muchos detalles de ese estilo nos enseñó él, ¿no? De no revelar, de mantener oculto para cuidar nuestro corazón y para mantener nuestra intención purificada en favor nuestro. Son los consejos del papá para el hijo y que a veces nosotros no les ponemos cuidado, nos parece que no. Pero él es cuidándonos, ¿no? Enseñándonos, protegiéndonos. El 8 de julio de 1935, en la página 95 del mismo libro de María, Madre y Reina, nos habla de la participación de la Virgen en la Eucaristía y cómo en el cielo los que viven en la divina voluntad se transformarán en soles y estrellas que coronarán a la soberana celestial. Hija mía, qué hermosa es mi madre. Su imperio se extiende por doquier, su belleza encanta y encadena todos los corazones. No hay ser que no caiga de rodillas para venerarla. Piensa que tanta belleza tiene su origen en la inseparabilidad del querer divino que le fue conferida. En virtud del mismo idéntico fiat que pronunciamos siempre juntos, y esto pasa con nosotros, ni pensemos que el fiat que pronunciamos lo hacemos solo, siempre está Jesús pronunciando con nosotros el fiat voluntas tua. Ella participa en todas mis obras y tiene el derecho de hacer todo lo que yo hago. Yo jamás realizo algo sin su contribución. En toda su vida no hubo nada que yo hiciera en lo que ella no hubiera participado. La inseparabilidad con su Hijo. También estuvimos unidos inseparablemente en la institución de la Santísima Eucaristía. ¿Con cuánta unión debemos nosotros, unión a María, debemos vivir la misa, verdad? Ella está ahí, está con el sacerdote, está en el sagrario. Así como quise obtener su fiat antes de encarnarme en su seno virginal, lo quise también cuando estaba para dar inicio a mi vida sacramental. Además, ¿con qué corazón habría podido hacer un lado a mi madre en un acto en el que mi amor hacía alarde de exuberantes excesos hasta llegar a lo increíble? La constituí reina de mi vida sacramental. No hay palabras suficientes para describir con qué generosidad acogió su nueva misión materna, ni frases capaces de expresar la ternura con la que me renovó el ofrecimiento de su seno y de su hermosa alma, para ponerme al seguro de las horrendas ingratitudes y de los enormes sacrilegios que desgraciadamente yo iba a sufrir en mi sacramento de amor. Imaginémonos a un Dios omnipotente, sabio, diciendo que no hay palabras suficientes para describir la generosidad y la ternura con que María acogió esa misión de ser madre y cuidar su vida sacramental. ¿Cómo sería esa ternura de María infinita? Pues tenía toda la infinitud. Si yo pido con tanta insistencia que mi voluntad llegue a ser vida del hombre, es porque quiero que me acompañe en todos mis actos
actos. Aquí, a través de esa voluntad de Dios, nosotros nos volvemos inmensos. Porque si vamos a acompañar a Jesús en todos sus actos, y en cada instante se está celebrando la Eucaristía, ¿qué significa eso? Que vamos a estar con Él en cada misa que se celebre en el mundo, que vamos a estar con Él en cada hostia que hay en cada sagrario, que vamos a estar con Él en el corazón de cada hombre, porque Él está en el corazón de cada hombre, haciendo con Él todo lo que Él hace, porque anhelo que me ame con mi mismo amor y que obre por medio de mi obrar. Yo no quiero ser un Dios aislado y tampoco consiento que mi criatura viva sola, sino que tome parte a todas nuestras obras divinas. Bueno, esta es la invitación que Dios nos hace. Ya nos toca a nosotros aceptar este don tan grande o no. En el 507, María es a la vez Virgen y Madre, porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. O sea, lo que María es, la Iglesia tiene que llegar a ser, y la Iglesia somos nosotros, el cuerpo místico de Cristo. Es como decir, todo el cuerpo místico de Cristo tiene que llegar a convertirse en María, para llegar a esa plena realización. La Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe. ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia se convierte en madre cuando acoge la palabra de Dios con fe? Porque la Iglesia es La palabra de Dios es esa vida que se encarna y que da como fruto a Jesús. Entonces, cuando acogemos la palabra de Dios con fe, se da en nosotros la encarnación del Verbo. Es la encarnación del Verbo, de la palabra, que va a producir el fruto. Pero cuando se acoge con fe, ¿qué es acogerla con fe? Entenderla con el corazón y vivirla, asumirla de una vez como vida, que no se nos quede como algo intelectual, ¿no? Como conocemos tantas cosas de Dios, meramente intelectuales, pero en el momento preciso no se hacen luz para nosotros, porque no las hemos encarnado, no hemos dejado que se encarnen. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que hemos repetido tantísimas veces. ¿Cuántas verdades de la Sagrada Escritura hoy son contradecidas en la vida? Porque no se acogen con fe y se pueden escuchar muchísimas veces en la misa. La de hace poco, cuando Jesús dice: vuestros labios, vosotros me honráis con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Es mucho lo que nos dice Él con eso. ¿Cuántas veces aún nuestras mismas oraciones, Eucaristías, son de solo apariencia? Porque el corazón y el pensamiento están pero lejos. Por eso no tener nuestra mente, nuestra voluntad en orden a Dios. Por eso no saber renunciarnos. Porque renunciarme a mí mismo es dejar a un lado problemas, preocupaciones, lo que sea, para centrarme en Él. Y así cada palabra, ¿no? Cada palabra de la Sagrada Escritura. Si no es vida, porque aún no se ha encarnado. Como el niégate a ti mismo, como el toma tu cruz.
como no todo el que dice Señor, Señor. Por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Los engendra por la predicación, porque da la palabra, que es la que fecunda, y por el bautismo. También ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. Y eso es lo que cuida el magisterio de la iglesia, ¿no? Esa verdad, esa palabra, ese verbo que le ha sido entregado, que es el mismo Jesús. Leemos el 967. Está hablando de María, que es nuestra madre en el orden de la gracia. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia, incluso constituye la figura de la Iglesia. Ahora sí vamos a leer unos últimos capítulos para dar cabida a las preguntas. Ya las tienen, ¿no? No las deben haber olvidado. El 8 de diciembre de 1936, que se nos habla de cómo María fue concebida en los méritos, en la vida, en el amor y en las penas del futuro Redentor, para que a su vez poder concebir en sí misma al Verbo Divino. Es muy bello cómo Jesús nos cuenta de una manera tan sencilla cosas tan profundas, ¿no? Miren cómo nos dice: hija mía, quiero honrar a mi Madre Celestial y por eso quiero narrarte la historia de su Inmaculada Concepción. Solo yo, su Creador, puedo hablar dignamente de un prodigio tan grande. Tú debes saber que el primer acto de su concepción fue un fiat nuestro, pronunciado con tal solemnidad y plenitud de gracias que en él podía encerrarlo todo y a todos. En este fiat divino nosotros concentramos el pasado y el futuro. Claro, tenían que coger desde Adán, ¿no? Y incluirnos a nosotros, más todos los que faltan por nacer. De este modo tuvimos también presente la encarnación del Verbo. En virtud de mis méritos previstos de mi vida futura como Redentor del mundo, ella fue concebida en mi misma encarnación. Fue bañada, embellecida, confirmada, fortificada continuamente y en modo divino por mi misma sangre e incorporada a mi humanidad. Por eso María es el miembro preeminente de ese cuerpo místico, pero ella está ahí. Muchos escritores sagrados dicen que ella es el cuello, el que une la cabeza con el tronco. Sus actos, sus palabras, sus pasos antes de haber tenido vida en su persona fueron todos concebidos en mí, Hijo de Dios vivo. También su oración había sido concebida en la mía, por eso estaba dotada de un valor y de una potencia inmensa, por lo que nuestro Ser Supremo no le podía negar nada, porque la oración de María era la misma oración de Jesús. Y como Jesús es el mismo Dios, pues era una omnipotencia suplicante. De ahí le viene esto. Sí. Yo solo leo aparte, ustedes terminan de meditarlo. También hay otra lectura, el 24 de diciembre de 1936. Y antes del 24 era el 20 de diciembre de 1936. 20 de diciembre de 1936.
24 no 20. Sí, también el 24, pero vamos a leer el 20. El 20 nos dice cómo María, el fiat divino, concibió en cada alma a la Virgen, que esta es otra verdad bellísima, ¿sí? Le voy a leer solo a partes. Tú debes saber que nuestra voluntad divina, que con su inmensidad todo lo abraza, que tiene la capacidad de verlo todo en todos los seres, y que sus actos son siempre obras universales, en el acto de la concepción de la Virgen llamó a cada criatura, y mediante su virtud creadora la concibió en el corazón de la Madre. Pero esto no fue suficiente para nuestro amor. Llegando a los excesos más increíbles, quiso también depositar el germen bendito de la Reina Celestial en cada criatura humana, para que cada una pudiera tener una madre totalmente suya y gozara en lo más profundo de su alma la dulzura de su dominio. Es para que nosotros ya, San Juan de la Cruz dice que en la medida que el alma se va elevando en la fe, se va desapegando de las cosas materiales, entonces ya no necesita imágenes, ni estampitas, ni medallas, y puede orar frente a una pared limpia, porque ya todo está dentro de ella. Ahora, si nosotros conocemos esta verdad, que a cada uno de nosotros se nos dio el germen de María, para que tuviéramos una madre totalmente nuestra y gozáramos de ella en lo más profundo de nuestra alma, la dulzura de su dominio, es para que ya empecemos a contemplar a María dentro de nosotros, hablar con ella dentro de nosotros. Sí, no vamos a despreciar las imágenes, pero que lo que se refleja en la imagen es lo que se produce dentro de nosotros, ¿sí? Es esa vida íntima que debemos llevar con ella. Desde ese instante la Virgen se puso a disposición de cada criatura para criarla, para guiarla, para librarla de los peligros y para alimentarla con su propia leche materna y con el mismo alimento con que ella misma se nutre, es decir, con el fiat divino. Y en el 24 de ese mismo año, página 118, nos dice cómo nos habla de esa madre divina y madre humana. Y la carrera de amor de Dios, esa carrera del amor de Dios que esta madre hace, ¿sí? La veloz carrera del amor de Dios que en virtud del fiat eterno hace que esta Madre Celestial genere a su Hijo en cada criatura. Esa es la tarea de María, generar a Jesús en cada uno de nosotros. Y el 28 de diciembre de 1936, en la página 123, estos son capítulos bellísimos. Yo creo que el mejor regalo de cumpleaños que le podemos hacer a María mañana es sentarnos a meditar y a bebernos estas verdades que Dios mismo nos da de su madre para que las conozcamos y sobre todo lleguemos a alcanzar lo que ella quiere para cada uno de nosotros. Dice, la heredera celestial invita a sus propios hijos a tomar posesión de todos sus bienes y les da como dote a las almas su amor materno para transformarlas con singularidad en madres de Jesús. Es como para que todos mañana nos reunamos con la madre a celebrarla, para dejar que ella nos muestre su herencia, nos diga qué es lo que nos toca a cada uno, nos lo entregue, bueno, hacerle todo ese homenaje. Ahora sí quiero ver las preguntas que me parece que serán muy interesantes
para tener oportunidad de responderlas. Hay consuelo. Claro. Y fíjate que la Virgen misma dice que aún su misma leche materna, ¿sí?, fue generada de ese fiat, porque si no hubiera sido así, ella no hubiera podido alimentar a su hijo, ¿sí?, porque todo lo que él recibía tenía que ser voluntad de Dios. Por eso María fue plenificada de gracia, para que el hijo, todo lo que recibiera de ella, fuera divino. Nada podía ser humano, sí, porque es que si un pestañear es divino para quien posee la voluntad de Dios, ¿sí?, porque todo lo hace Dios. Sí, al final nos pregunta que ampliemos, nos pide que ampliemos la palabra hijo de adopción, porque no dice hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero por adopción. En ese movimiento único y eterno de la Trinidad, ¿sí?, que Dios se ama a sí mismo y genera al Hijo, y el Hijo, amándose, recibiendo ese amor del Padre, se lo devuelve, ¿sí? Dios solo tiene un Hijo único, que es el Hijo, Jesús. En su desbordamiento de amor, porque el amor de Dios es eterno y nunca cesa, es un movimiento de amor. Entonces vienen las obras ad extra, ¿no? Es ese desbordamiento de amor en donde Dios no solo vive ese amor al interior de la Trinidad, sino que explota en la creación para producir imágenes de sí mismo. Y la más perfecta de todas esas imágenes que produce es la del hombre. ¿Y qué es el hombre? Una perfecta imagen de sí mismo, perfectísima. O sea, todo un Dios, es como si Dios hubiera multiplicado la imagen. Es como no, Dios multiplicó la imagen de su Hijo en el hombre, ¿ya? Pero es criatura, porque el Hijo es Dios, no es creado, es generado, no creado. La criatura, el hombre es creado, y por eso Dios lo somete a la dependencia, para que el hombre nunca se olvide que es criatura, y le da una obediencia sencilla: no comas de eso, no te toca conocer el bien y el mal. El hombre, tentado por el espíritu de la mentira, no se somete y rompe esa unidad de voluntad. Sin embargo, Dios lo eligió desde siempre para vivir en una intimidad de amor con Él, como la vive el Hijo. Pero para poder el hombre vivir en esa intimidad de amor con Dios, tiene que hacerlo en el Hijo. Por eso con Él y en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, dentro de Jesús, en esa unidad de voluntad con Jesús. Fuimos creados para ser hijos en el Hijo. Esa era la condición, porque somos criaturas, que no podemos olvidar nuestra condición de criaturas. Como esto se rompe con el pecado original, y los planes de Dios no pueden quedar truncados, porque Dios es Dios, es como si el demonio hubiera triunfado, porque ya te desbaraté el proyecto de amor. No. Dios hace el gran invento de amor de la redención, en donde el Hijo, ¿sí?, se hace pródigo, porque eso es lo hermoso, ¿no? La parábola del Hijo pródigo. Nosotros nos salimos de la casa del Padre y el Hijo mayor se hace pródigo. Va a buscar a ese hijo, a ese hermano perdido. Jesús viene, se hizo hijo pródigo y tomó las mismas condiciones y todo para volvernos a la casa del Padre como hijos adoptivos. Eso significa que no somos Dios, somos criaturas. Y la condición de hijo nos la da Dios por puro amor, sencillamente porque nos crió para que viviéramos en una intimidad de relación. Es que cuando uno contempla eso dice, pero qué brutos somos. ¿Cómo es que no volvemos rápido a esa condición? Porque es que queremos seguir viviendo como esclavos
alimentándonos de los alimentos de los cerdos, que es todo lo humano, cuando estamos llamados a una condición divina. Pero como nuestra mente está todavía tan entenebrecida, tan ennublada por tanta cosa, no alcanzamos como a penetrar la grandeza de este misterio del ser hijos adoptivos. Porque ¿qué significa hijos adoptivos? Imagínate lo que leímos del bautismo: herederos con Cristo. Nos puso a la par de Cristo, nos hace idénticos a su Hijo, nos pone la gloria que tú me diste y yo se las he dado a ellos. Que ellos vean que tú los amas a ellos con el amor con que me amas a mí. ¿De dónde acá? O sea, ¿qué hicimos para merecer tanto? Solo que somos adoptivos. O sea, somos criaturas. Lo que Jesús lo recibe por naturaleza. En cambio a nosotros se nos da por gracia, por pura gracia. Por puro amor de Él. Por puro amor. Entonces por eso es que los hijos adoptados se aman tanto igual. Claro. Porque es puro amor. Claro. Puro amor. Sí. Es esa la condición. Por eso digo que cuando uno penetra esto dice, no, si estamos bien tarados todavía como para seguir pegados a lo que no nos toca ni nos pertenece, porque somos llamados a una vida, somos de estirpe divina, dice San Pablo, de estirpe divina. Nuestra familia es la Trinidad. Entonces, que debía repetir lo de la explicación, como hubo personas que llegaron un poquito tarde, se perdieron de esa médica y lo que aporta. y ellas no alcanzaron a escuchar eso tan perfecto. Venga Betty, por favor. Hablando de cómo María es este numeral, piden que lo amplíe. Es el numeral 503, que habla de la virginidad de María. Manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación, ¿sí? La naturaleza humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su Padre, consustancial con su madre nuestra humanidad, pero propiamente hijo de Dios a sus dos naturalezas. Entonces Betty nos va a explicar desde su punto de vista médico eso, que es muy bello, y lo ampliamos. A ver, comentaba yo que a nivel humano, y esto ha sido un descubrimiento reciente, porque esto no se sabía antes, el genoma materno, o sea, la parte celular de la madre, es la que va a formar el cuerpo del bebé, igual que lo que hizo María. Y la parte de la placenta, que es la que se encarga de nutrir, de oxigenar, de hacer todo lo que debe hacer el niño, porque lo hace la placenta, ese es de origen paterno, es el padre el que se encarga de eso. Entonces, haciendo la correlación con la encarnación de Jesús, María formó su cuerpo y el Espíritu Santo era quien lo nutría, quien lo... ¿Ya? Es una relación tan perfecta. Nos confirma lo que dice este numeral, ¿no? Como todo en Jesús es divino. Aún lo que humanamente no entendemos, ¿sí? Pero que ya Dios nos lo va haciendo entender, porque es el momento de llegar a la plenitud de la verdad, porque ese descubrimiento de la ciencia es fruto del Espíritu Santo, que inspira a los científicos para irles descubriendo nuevas verdades que nos van dando luz sobre estos bellos misterios del amor de Dios para con nosotros. ¿Hay otra pregunta? Bueno, eso lo estudiamos, pero también cuando lleguemos a los sacramentos, pero podemos adelantar un poquito. El bautismo de los cristianos hechos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es válido. ¿Ya? Yo no sé cuáles son los otros, pero te hablo de los bautismos cristianos hechos así, ¿ya? Ahora, como sacramento,
es válido. Los otros bautismos que no se ajusten a esto, no. Pero entonces, ¿qué hace que Dios haga que nazcan unos en cristiana, otros en Dios es Dios, que hace los infinitos misterios de su voluntad. Ante eso, adorar en mudo silencio sus designios, porque Él es el único que sabe por qué lo hace. Lo único que nosotros tenemos que entender es que es perfectísimo, es fruto de su sabiduría y de su amor. Porque Dios nunca se repite. ¿Por qué la orquídea no es como la rosa? ¿Por qué la rosa no es como la margarita? Porque Dios en su infinita sabiduría, ¿sí?, las colocó a cada una en diferentes circunstancias, lugares, con sus perfumes propios, con todo. Es como lo del alfarero, hizo muchos vasos, unos los hizo para que fueran vasos reales y otros los hizo para que fueran de uso común. ¿Y quién le dice al alfarero que no, si todos lo necesitamos? Pero que su posición también ellos alcanzaran también la perfección. Es que hay que creer, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa sola frase encierra que Dios tiene para cada hombre un plan de amor infinito. Ya. Ahora, en las condiciones que puso a cada hombre es fruto de su sabiduría, de su bondad para con cada criatura. Ya cada criatura en el cielo descubrirá los infinitos misterios de amor para con Él. Y nosotros también, porque podemos imaginarnos que ese es pagano y cuando lo veamos en el cielo y veamos su vida interior, en cuanto se nos adelantará, ¿verdad? Porque es que Jesús lo dijo, que las prostitutas y los paganos nos precederán. Cuando dijo eso, imagínense qué estaba viendo, ¿verdad? Entonces por eso son los misterios de su amor que hay. Claro, acuérdate lo que leíamos, Él lo hace todo. Nosotros nos toca, ¿qué es lo único que nos toca? Es que nos dejó hasta una tarea bien chiquita nomás, conocerlo. ¿Por qué? Porque cada que tú conoces una nueva verdad, es una concepción de Jesús en ti. Que la vida de Dios va creciendo en ti a través de ese conocimiento. Él te va poseyendo como verdad. En la medida en que Dios te va poseyendo como verdad, tú vas adquiriendo todo lo que Él hace en ti. Es fuerza, es abandono, es confianza, es esperanza, es humildad, es todo. Por eso es que Él dice que lo conozcamos, como quien dice, cómanme como verdad, para que se transformen en mí, verdad, ¿no? Amarlo, pero ese amor es fruto del conocimiento y se expresa en abandono, porque cuando ya uno conoce mucho a una persona y sabe lo buenísima que es, lo comprensiva, todo, pues ya uno deja, mejor dicho, que decida, que haga, que disponga, porque ya sé que hace las cosas bien, perfectas, que si yo me meto a hacerlas, las daño, pero que si ella las hace bien.